Buenas tardes. Gracias Andrés y Lola por la invitación. Les presento a mi esposa. Ella es Nelly, ustedes ya la conocen, pero quiero decir que ha sido una bendición para mi vida. ¿Cómo enfrenta las tormentas? Podemos ver dos videos acerca de dos tormentas muy comunes en nuestro país, en mi país, en Colombia. Vamos a ver la primera de ellas. Ocurrió en el mes de agosto. Ay, Dios mío, es eso tan miedoso. Acá cuando se ha visto un ventarrón así. Uno es una tormenta provocada por el viento, el otro es una avalancha provocada por la inundación de un río que se sale de su cauce, ¿cierto? Cuando el cauce de los ríos, las veredas por las cuales transitan los ríos, se desmonta, se acaba con los árboles, entonces los ríos se crecen y se salen de su cauce. Y quiero comenzar, aparte de estos videos, leyéndoles este escrito. Dice: ser o no ser, he aquí la cuestión. ¿Qué es más elevado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna, o tomar las armas contra el piélago de calamidades y haciéndoles frente, acabar con ellas? Morir, dormir, no más, y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los 1000 naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí un término devotamente apetecible: morir, dormir, tal vez soñar. Sí, ahí está el obstáculo. Pues es forzoso que nos detenga el considerar qué sueños pueden sobrevivir en ese sueño de la muerte cuando nos hayamos liberado del torbellino de la vida. Este es conocido como el monólogo de Hamlet, escrito en 1605. Definitivamente, hacer frente a las tormentas de la vida no es fácil. Ahora que escuchaba los testimonios de la pérdida de una mamá, de la pérdida de un hijo, definitivamente nos mueven. En estos días mi esposa perdió a su papá, ¿sí? Hace una semana, sábado pasado precisamente, estábamos sepultándolo. La pregunta es: ¿cómo enfrentas las tormentas? ¿Cómo las puedes enfrentar? Y tenemos que comenzar por decir que
Cuando Dios permite una tormenta en tu vida es porque Dios tiene un propósito contigo. Cuando Dios permite una tormenta en tu vida es porque Dios tiene un propósito. Vamos a leer, por favor, Mateo 14, del versículo 22 hasta el versículo 33. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía, ¿a quién? A la multitud. Y despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, ¿qué dice? Se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces ¿de qué? De miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¿qué le dijo? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Lo primero que resalta allí en la palabra de Dios, en el versículo 22, es que el Señor mismo es quien hace a los discípulos ir al mar. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Hay tormentas que vienen a su vida que usted no ve venir. Nos decía María José, sí, 3 meses antes de que su hijo muriera, todo estaba bien, ¿verdad? Y esas tormentas que vienen a nuestra vida y que no vemos no vemos venir, nos pueden sorprender y de alguna manera nos mueven el piso. Pero el versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. ¿Qué hacía Jesús mientras sus discípulos estaban en medio de la barca, en medio de esa tormenta? ¿Qué hacía él? Oraba, ¿cierto? Aunque hay otro pasaje donde la palabra de Dios muestra que también ellos están en un momento donde el mar se embravecía y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo, ¿no es cierto? Y hay momentos donde usted siente que, Dios, ¿dónde estás? ¿Cierto? Tú quisieras que el Señor se manifestase inmediatamente y a veces no lo ves. Y eso hace que uno entre ¿en qué? En crisis, ¿sí? En crisis. En el momento en que ellos estaban viviendo esto, tal vez ellos entendieron algo. Que caminar con Jesús no significa estar libre de tormentas. Y una de las motivaciones que nosotros muchas veces tenemos al acercarnos a la vida cristiana es, Señor, yo te busco porque quiero que tú me ayudes a resolver todos mis problemas. Y hay muchos problemas que se resuelven, pero hay otras aflicciones por las que usted y yo tendremos que pasar. Si usted recuerda la parábola de los 2 cimientos, habla de que una casa estuvo construida sobre la roca y la otra sobre la arena, y sobre ambas casas vinieron vientos, tormentas y tempestades.
Allí no dice que la que estuvo sobre la roca no tuvo que pasar ni vientos, ni tormentas, ni tempestades. Allí no dice eso, dice que ambas tuvieron que pasar por lo mismo, pero la diferencia es que una permaneció y la otra sufrió ¿qué? Pérdida. La palabra de Dios en 1 de Pedro 4, les pido que vayan conmigo a 1 de Pedro 4, versículos 12 y 13, nos enseña algo que tal vez Pedro y los discípulos tuvieron que aprender, y que tal vez usted y yo tengamos que aprender cuando enfrentamos tormentas. Y es que no solamente no estamos exentos de enfrentar tormentas, sino que tal vez necesitamos aprender las lecciones que Dios nos da en medio de las tormentas y en medio de las dificultades. En 1 de Pedro 4, del 12 al 13 dice: amados, ¿no qué? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, no se sorprenda del fuego de prueba que le ha acontecido, ¿sí? No se sorprenda. Hace 3 años fui diagnosticado con una enfermedad que se llama Parkinson. Y cuando el neurólogo me dijo, tú tienes Parkinson, yo dije, hasta aquí llegó mi ministerio. Porque no es fácil uno pararse y que el medio cuerpo te tiemble. Y recuerdo que cuando le comuniqué al cuerpo de pastores, de directores tiempo completo de la federación, les dije, tengo Parkinson. Uno de ellos se me acercó y me dijo, William, mientras usted pueda hablar, Dios lo va a usar. Entonces quedé tranquilo, a pesar de mi temblor. No es fácil, no es fácil. Pero este temblor me ha ayudado a buscar mucho más a Dios. Porque ya no me fío ni de lo que sé, ni de la experiencia, sino que cada momento es único en el servicio a Dios. Dios usa tu quebrantamiento para mostrar su poder. Así es que espero que todos podamos aprender los unos de los otros. Entonces en 1 de Pedro 4, del 12 al 13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cierto? Ahora, ¿quién escribe esta epístola? ¿Quién la escribe? ¿Y qué aprendió Pedro? ¿Qué había aprendido Pedro años atrás? ¿Qué había aprendido? Que con Jesús tú vas a enfrentar tormentas. El Señor no te mete en una burbuja, sino que te enseña a librar tormentas. Ahora, ¿cómo el Señor nos enseña? El siguiente versículo, que está en el versículo 24, dice, ya la barca estaba en medio del mar, estamos leyendo Mateo 14, 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús, ¿qué dice? Vino a ellos. Y algo de lo que usted y yo sí podemos tener certeza es que en medio de la tormenta el Señor no nos va a dejar solos. El Señor viene a nosotros. El Señor nos consuela en nuestras aflicciones. Y una de las razones por las cuales Dios nos permite pasar por tormentas y ser consolados en la aflicción es para que tú puedas consolar también a otros. Si el Señor nos guardara en una burbuja y no tuviéramos que experimentar las consecuencias del mal, del pecado de otros, aún de nuestro propio pecado, aún situaciones de aflicción que no tienen que ver con el pecado, sino que tienen que ver con parte de la consecuencia de vivir en un mundo caído, que vivimos en un mundo caído, no vivimos en un mundo perfecto. Un hombre llamado Aldous Huxley, en 1960, escribió un libro que se llama Un Mundo Feliz. Y un mundo feliz es un mundo donde todos parecen estar drogados. La realidad de la vida no es así.
Y Dios nos permite enfrentar situaciones de dolor para que una vez consolados podamos consolar a otros. Las personas experimentan empatía no tanto por lo que usted sabe, sino por lo que usted ha vivido. Y cuando usted cuenta una historia personal, la gente se conecta contigo. Porque sabe que lo que tú estás contando ya lo has vivido. Ahora, la palabra de Dios en el versículo 26 dice: y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: un fantasma. Y ¿dieron qué? Voces de miedo, ¿cierto? Ahora, en Juan 6, versículo 19, que es un pasaje paralelo a esto, a este mismo pasaje de Mateo, en Juan 6, 19 dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Resulta que me puse a investigar y un estadio, una medida de longitud, equivalía a 185 metros. En mi país, una cuadra son 90 metros. No sé aquí en Chile. 100 metros, muy bien. Entonces ellos habían remado 50 estadios. O sea, eso equivale más o menos a ¿cuántos? ¿Cuántos metros? ¿Cuántas cuadras? Está bueno. Como unas 100 cuadras, ¿verdad? Como unas 100 cuadras, ¿cierto? Usted imagínese remando con todo en contra, y de pronto Jesús se va apareciendo. ¿Qué pasa cuando usted está cansado y tiene miedo? ¿Qué pasa cuando usted está cansado y tiene miedo? ¿Qué sucede? Espiritualmente uno puede bajar la guardia. Mire, cuando usted esté cansado, busque que su cónyuge, si está casado o si está soltero, busque hacer descansar de una manera edificante. Porque cuando uno está agobiado y está cansado, puede abrir puertas al pecado. En el caso de ellos, el miedo los llevó a sacar sus temores más profundos. Y cuando vieron acercarse a Jesús, no vieron a Jesús. ¿Qué vieron? Un fantasma. Vieron un fantasma. Ellos vieron los temores más profundos que había en su corazón. Y una de las cosas que Dios permite en las tormentas de nuestra vida es para sacar esos temores tan arraigados que están en nuestro corazón y aflorarlos y que puedan ser tratados. Hay temores que tienen que ver con la niñez, de una manera muy fuerte. En estos días estamos con mi esposa en un apartamento celebrando el matrimonio civil de su hermana. Y de pronto llegó un discípulo con una torta y llevaba a sus niños. Un niño de 2 años y una niña de 6 años. Y todo estaba bien y de un momento a otro la niña de 6 años empezó a gritar desesperada, gritando y llorando. Y nosotros, ¿qué le pasó? ¿Cierto? Y resulta que la niña vio a un perro. Y el perro es, yo creo que si he conocido perro, es el perrito, la perrita más tierna que yo he conocido en mi vida, ¿cierto? Es súper tierna. Pero la niña cuando la vio empezó a gritar. Y yo le pregunté al papá, ¿pero por qué tiene esa reacción? Es que a la edad de 2 años la mordió un perro. Y hace poco un perro la persiguió. Y ella, por tratar de huir del perro, se cayó, se hirió, se abrió la piel de las piernas. O sea que cada vez que ella ve un perro, ella le afloran sus más fuertes temores. Las tormentas Dios las permite también para que afloren aquellos temores que están guardados en lo más profundo de su alma. Porque la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa ¿qué? Echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios. Muy bien, ¿qué hace Jesús cuando sus discípulos están espantados? Cuando ellos están viendo fantasmas, cuando usted y yo estamos enfrentando nuestros más peores
miedos en la vida. ¿Saben qué hace? ¿Qué dice el versículo 27? Mateo 14. ¿Qué dice? Les habla, ¿cierto? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cierto? Yo coloqué intencionalmente la portada de ese material que ustedes tienen. Ustedes tienen unos materiales espectaculares. Los felicito. Felicito al equipo de directores. Espectacular. Cada vez que yo vengo a Chile, yo me llevo esos materiales para poderlos compartir, ¿cierto? ¿Por qué les digo esto? Miren, los discípulos aprendieron que en medio de la tormenta, el cansancio y el miedo te hace ver cosas que no son. Ese material del ROI creo que lo vieron en Semana Santa. ¿De cuándo? 3 años. Muy bien. Mire, hay recursos que tiene la iglesia, que tiene el CENLIMI, que son súper valiosos, súper importantes. Hoy en día nosotros tenemos un problema endémico de salud mental producido por la ansiedad y el miedo, por el cansancio. Y en la versión 2 del ROI encontré esto. El 20% de los niños y adolescentes en el mundo tienen trastornos de salud mental. Los trastornos ligados al consumo de sustancias son la principal causa de discapacidad en el mundo. Ahora, ¿por qué le comparto esto? Porque todos de una u otra manera luchamos con algún tipo de temor, o temores, o miedos, o fobias. Usted y yo enfrentamos, cuando usted ve la televisión, es indudable que las noticias que escuchamos, en lugar de producirnos tranquilidad, nos producen ¿qué? Temor, ansiedad. Usted no puede decir, ay, qué bueno que estamos en guerra, ¿cierto? No, usted no dice eso, dice, otra guerra por Dios, ¿cierto? Tengo una guerra allá en Ucrania que está encendida media Europa, ¿no es cierto? Y ahora otra en Oriente. Y orando por el pueblo de Israel, ¿verdad? Hay discípulos que me dicen, vea, ¿sabe qué, líder? Yo ya no escucho ni noticias, yo solamente le digo al Señor, Señor, ayúdame, ¿no es cierto? Bueno, ese es el otro extremo. ¿Sí? Pero hay recursos que Dios nos ha dado para enfrentar la ansiedad, el temor y el miedo. Ahora, ¿qué hace el Señor? ¿Saben qué hace el Señor? El Señor no te dice, pobrecito, qué pesar, quédese así, mijito. ¿Sabe qué hace el Señor? El Señor nos desafía a salir de los temores y a dar pasos de fe que te obligan a salir de esos temores. Cuando el Señor se acerca a ellos, dice el versículo 28, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Siempre hay un lanzado. Siempre hay un lanzado, ¿cierto? Entonces, él le dijo, ¿qué le dijo? Él no le dijo, tranquilo, quédese ahí, yo voy por usted. Y aquí quiero hablar a los que somos papás. Mire, nosotros tenemos una generación de jóvenes que les cuesta mucho enfrentar la adversidad. Les cuesta mucho enfrentar. ¿Sabe por qué? Porque fuimos formados sintiéndonos culpables si nuestros hijos experimentaban carencias o dificultades. Y eso es un engaño absoluto. Porque Dios, que es el mejor papá, no nos impide pasar por dificultades y adversidad. Es más, hay un término que llama resiliencia, y resiliencia es la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Mire, esos videos que les compartí, la mayoría de los pueblos de Antioquia están ubicados en pueblos montañosos. La mayoría de los pueblos de Antioquia.
tener un pueblo en Antioquia ubicado en llano, ¿cierto? Planito, donde todo anda bien. Y eso ha permitido que de alguna manera el carácter del hombre se forme. Las adversidades forman el carácter. Pero definitivamente en ese proceso el Señor nos alienta a dar pasos de fe. ¿Qué hizo el Señor? Le dice, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero de nuevo, pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? ¿Otra vez qué? Miedo. Si notan que en este pasaje tantas veces se repite la palabra ¿qué? Miedo. ¿Cierto? Muchas veces. Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces. ¿Qué significa que dio voces? Que gritó, ¿cierto? Dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Sí? Dice el versículo 31, y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y me llama la atención estas dos frases que quiero compartir con usted. El miedo te hunde, la fe te levanta, te saca. ¿Cierto? La fe te saca. El miedo es el resultado de la duda, la fe el resultado de poner tu confianza en Jesús. Ahora, el Señor le dice a Pedro, ¿qué le dice? Dice, ¿hombre de qué? ¿Por qué dudaste? Ahora, pensemos que Pedro no sabía el resto de la historia. Él estaba en la escuela de Jesús, de dejarse formar por él. ¿Sí? Pero Pedro, al igual que los apóstoles, iban a enfrentar una oposición bastante grande en su vida. La pregunta es, ¿cómo Dios nos prepara para ello? Lo primero que tenemos que saber es que cuando Dios nos dice que hay poca fe en nosotros, no nos está acusando, nos está diagnosticando para que nosotros hagamos algo. ¿Sí? Entonces, Mateo 14:31, la palabra de Dios dice que había poca fe en Pedro. ¿Por qué razón? Por la duda, ¿cierto? Pero hay otras razones. Mateo 6:30, ¿quién me ayuda a leerlo? Y otra persona que lea Mateo 8:26 y Mateo 16:8. Ajá. Por favor. Pues si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no os hagamos mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Muy bien. Ahora, vamos a leerlo desde el versículo 25, que es donde nos habla del afán y la ansiedad. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de qué, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y luego prosigue en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. O sea, el afán y la ansiedad también nos llevan ¿a qué? A la poca fe. ¿Sí? El afán y la ansiedad ahogan esa semilla de fe. El otro pasaje, ¿cuál es? Mateo 8:26. ¿Qué dice? Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Muy bien. Versículo 25 dice, ahí es este pasaje del cual les hablaba al principio, el 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí es que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
Ahora uno dice, bueno, pero ¿cómo es que Jesús está durmiendo en medio de una tempestad? ¿No es cierto? Bueno, hay varias razones. El primero es que Jesús realmente dormía poco. ¿Sí? ¿Y por qué dormía poco? Muy bien, dormía poco porque oraba mucho. ¿Sí? Entonces es natural que tuviera un lapsus de sueño, ¿cierto? Pero también algunos otros autores dicen que fue intencional. ¿Sí? Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. En estos días, bueno, no en estos días, hace como 2 o 3 meses, un discípulo tenía una empresa boyante. De un momento a otro le pidieron el lugar que tenía que desocupar por ser una empresa que tenía cierto riesgo para la comunidad, que tiene que ver con producción de icopor. Y de pronto la reacción inmediata, mi esposa recuerda, la reacción inmediata del discípulo es, Dios me quiere quitar la empresa. Mire, qué tremendo esto. ¿Cómo así que Dios te quiere? Él nos dijo, ¿no es cierto? ¿Recuerdas que dijo? Dijo, no, Dios me quiere quitar la empresa. Ya se acabó todo. Oiga, solamente tenía que trasladarla. ¿Sabe cuánto se demoró para él superar este prejuicio que tenía? Y era una mala formación, porque él antes había estado en un lugar donde por alguna razón su formación doctrinal no fue una formación doctrinal sana. Entonces cada vez que él enfrentaba una tormenta, él pensaba que Dios quería quitarle lo que él tenía. Hoy Dios lo bendijo con un mejor lugar, está mucho mejor, y él aprendió o está aprendiendo a hacerle frente a las tormentas de la vida. Hace 2 días su papá sufrió un ACV, un accidente cerebrovascular, y Dios le salvó la vida, y ya él tiene otro lenguaje. Así es que cuando nos parezca que el Señor duerme, es porque realmente Dios está ayudándonos a tener una fe mucho más sólida. Y el tercer ejemplo, el cuarto ejemplo, es Mateo 16:8. ¿Qué dice? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Muy bien, esto tiene que ver con una visión equivocada de sí mismo. Versículo 5 dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice, ¿por qué? Porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre los 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Esto nos enseña algo, y es que nosotros podemos ver los milagros de Jesús, podemos ser testigos de los milagros de Jesús, y ¿saben qué? Se nos vuelve paisaje. Por eso el Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus ¿qué? De sus beneficios. Por favor, escriba cada vez que Dios se manifieste en su vida, cada vez que Dios le dé una promesa, cada vez que Dios obre un milagro. Y esto nos lleva entonces a algo importante. Cuando, de nuevo volviendo a Mateo 14, cuando Pedro se llena de pánico porque se está hundiendo, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Extiende la mano, ¿cierto? Extiende la mano. Extendió la mano y lo tomó. En cuarto lugar, Jesús sube a la barca. Jesús no desechó la fe de Pedro. Lo desafió, pero también lo retó. En mi país, retar a alguien es desafiarlo, aquí es regañarlo.
¿cierto? Yo creo que son ambas cosas. ¿Sí? Dios lo desafía a uno, pero también lo confronta, también lo regaña. ¿Sí? También le dice, usted se va a quedar ahí. ¿Sí? Te vas a quedar ahí. La fe en acción es adoración. La palabra de Dios dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, ¿eres qué? Hijo de Dios. ¿Cierto? Hay personas por las cuales usted ora y se sanan, otros se van a la presencia de Dios. Hay negocios que Dios levanta, hay otros que pierden sus negocios. Y luego Dios les enseña algo que quería hacer con ellos y les da otro negocio, otra manera de sostenerse. ¿Cómo vas a enfrentar las tormentas? Recuerda que Jesús tiene un propósito. Él te hace subir en la barca. Él te hace subir en la barca. ¿Qué más hace? En segundo lugar, Él viene a ti cuando estás en medio de la tormenta. Tercero, Él te desafía. ¿Sí? Él te dice, ven. Y cuarto, cuando Él se sube a la barca, las cosas cambian. Nunca te olvides de esto. Tened ánimo, yo soy, no temáis. 3 palabras. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Él es el que todo lo puede. Creo que ustedes hace un tiempo pasaron por una prueba muy difícil, ¿verdad? Fue cambiar de sede. ¿Cuánto tiempo llevan en la otra sede? 11 años. Así es. Y saben que eso prueba nuestra fe. Cuando yo vine en enero, apenas se estaban haciendo las adecuaciones. Los felicito, es un hermoso lugar. Es un hermoso lugar. Pero este lugar ha desafiado su fe, ¿verdad? La fe se desafía cuando vencemos los temores y crecemos a través del perfecto amor que echa fuera el temor. No sé cuáles son los temores que usted está enfrentando. Algunos tienen temor a la soledad, otros a la vejez, otros a la enfermedad, otros a una ruina económica. Otros tienen temor a no tener la fe suficiente para enfrentar los desafíos de la vida. Pero Dios siempre estará ahí para tratar con ellos y ayudarnos a vencerlos. ¿Les parece si oramos por esto? Padre amado, gracias te damos, Señor. Tú conoces, Señor, los desafíos que ha tenido que enfrentar esta iglesia, Señor, para poder tener un lugar donde reunirse. Señor, tú conoces los desafíos que cada familia, Señor, está enfrentando. Algunos, Señor, su principal desafío es poder que un hijo regrese a casa, o regrese a la fe, o poder sacar adelante un matrimonio. Para algunos su mayor desafío será permanecer caminando de la mano del Señor, porque luchan en su carne con ansiedades, temores y aflicciones. Espíritu de Dios, tú que conoces, Señor, la realidad de cada uno de tus hijos, hoy te pido, Padre, que tú ministres a su necesidad, Señor. Señor, tu palabra nos enseña que tú les dijiste a los discípulos que subieran en la barca. Señor, tú hubieras podido ir con ellos desde el principio, pero dejaste que ellos aprendieran a remar en medio de la dificultad. Y mientras tú orabas por ellos, ellos enfrentaban la tormenta. Señor, ayúdanos cuando tengamos que enfrentar tormentas, Señor, que parecieran que van más allá de nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, oh Dios, cuando esas tormentas estén sacando a la luz temores profundos de nuestra alma.
situaciones, Señor, que nos pueden avergonzar, que nos pueden sentir frustrados, impotentes, aún, Señor, oh Dios, completamente vulnerables. Señor, reconocemos que nos cuesta, Señor, entregarte a ti el control de nuestras vidas. Quisiéramos, Señor, que todo estuviera, Señor, bajo el control nuestro. Quisiéramos, Señor, oh Dios, que nada se saliera de cauce. Quisiéramos, Señor, que todos los días fueran soleados o que fueran frescos. Pero tú te inventaste las 4 estaciones, Señor, para mostrarnos, Señor, que también el invierno, el otoño, hacen parte de la vida, como es la primavera y el verano. Es maravilloso cuando el viento sopla suave y vemos, Señor, que la brisa levanta las semillas, Señor, los pétalos de las flores, Señor, en la primavera. A veces es duro, Señor, oh Dios, temperaturas frías, Señor. Y eso mismo ocurre en las relaciones de pareja, Señor. Muchas veces, Señor, podemos estar enfrentando una etapa de otoño y de invierno en la relación. Eso mismo sucede cuando los hijos crecen, Señor, y dejan el nido vacío, o cuando se van para no volver. Señor, ayúdanos, oh Dios. Yo te invito a que te pongas de pie y levantemos nuestras manos a Dios. Levanta tus manos a Él. Espíritu de Dios, tu palabra dice: levantar manos santas sin ira y sin contienda, Señor. Señor, tú conoces, oh Dios, cuáles son los desafíos de fe, Señor. Tú sabes cuál es la tormenta, Señor, que cada uno está experimentando. Tal vez, Señor, oh Dios, estamos pasando por un momento de quietud, otros por un momento de angustia y de ansiedad. Tu palabra dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones en oración y ruego, con acción de gracias. Dios, no dejes, Señor, que en medio de la tormenta nosotros nos acobardemos, porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, hemos sido enseñados, Señor, oh Dios, por aquellos que nos han recibido en la fe, a ser valientes. Tu palabra dice, le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Ayúdanos, Señor, a ser valientes en la obediencia. Ayúdanos, Señor, a perseverar, Padre amado, en el llamado que tú nos has hecho. Espíritu de Dios, ven y glorifícate, Señor. Ven y extiende tu mano, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo. Bendito seas, Señor Jesús. Sigamos en esa misma actitud de adoración. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque en esta tarde has venido a dar palabra de ánimo. Señor, hay muchos aquí que están pasando tormentas y muy duras. Pero el Padre en esta mañana, en esta tarde te quiere desafiar a decirte: ven, 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 porque yo soy el que soy. Yo soy el que soy, dice el Señor. Yo soy el que abre el mar en medio de la adversidad. Te sientes sin fuerzas, experimentas que hasta aquí quedó todo, pero yo te digo: ven, hija mía, ven, hijo mío, ven. Porque es la presencia de mi Espíritu Santo el que te trae el ánimo, el que te trae la fuerza, el que te levanta y te dice: no temas, porque yo te ayudo.
Porque yo soy, el que toma tu mano derecha, y te encamina por caminos de rectitud, aún en medio del dolor. Porque yo soy, el que hace que las tinieblas se vuelvan en luz. Porque las tinieblas no resplandecerán todo el tiempo. Porque yo traigo luz, dice el Señor, y restauración. Yo restauro lo que pasó. Yo lo hago. Yo soy el que soy. El que se hace presente en esta tarde en medio de ustedes. Porque yo no estoy alejado de ti, dice el Señor. Yo estoy aquí en medio de ti, en tu barca, declarándote que no estás solo, declarándote que yo soy, el que me hago presente en medio de tu tormenta. Porque haré grande bonanza, dice el Señor. Haré grande bonanza en medio de vosotros. Yo soy el que soy. Soy yo el que pongo paz ahora sobre ti. Y soy yo el que pongo regocijo por mi Santo Espíritu en medio de ti. Porque soy yo el Señor el que abre tus ojos y pone colirio para que puedas ver con mis ojos. Para que puedas oír con mis oídos. Yo abro tus oídos en esta tarde. Para que escuches lo que yo tengo preparado para ti en este tiempo, porque hay un propósito mayor. Hay un propósito mayor, te lo dice el Señor en este día. Hay un propósito mayor a tu aflicción. Hay algo mayor. Hay algo mucho mayor. Espíritu Santo, gracias, porque eres tú el que consuela, eres tú el que nos abraza en este día. Eres tú el que abraza nuestro espíritu, el que abraza nuestra alma, el que abraza, Señor, aún nuestro propio cuerpo. Eres tú el que nos contienes en medio de la dificultad. Gracias porque no has soltado nuestra mano derecha. Gracias, Padre, porque tú no lo harás. Porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Porque tú eres el que bendice y el que restaura todas las cosas que nos han acontecido. Señor, en este día bendecimos este ministerio, bendecimos, Señor Jesús, esta iglesia preciosa que ha sido ganada por el poder de tu sangre preciosa. Esta iglesia preciosa, donde habita mi presencia, donde desciende aún mayormente más y más de mi presencia, porque mi presencia lo llena todo y cada rincón, pero también cada vida, cada alma, desde el más pequeño hasta el más adulto, dice el Señor. En este día yo lleno con mi presencia. Señor, gracias porque tu bendición está sobre este lugar. Oh, Señor, te rogamos que tú hagas que este ministerio, esta iglesia preciosa, sea un faro encendido, sea un faro que alumbre, sea un faro de dirección, Señor, porque hay muchos que están perdidos allá afuera. Señor, esta iglesia será un faro que se levanta en rectitud. Se levantará, Señor, en honestidad y justicia, porque tú así lo has declarado, Padre. Gracias, Padre, gracias. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Señor, hoy oramos en el nombre de Cristo Jesús, bendiciendo, Señor, cada miembro de esta iglesia, declarando, Señor, que tú abres sus oídos, Señor, para que ellos escuchen, Señor, lo que las personas necesitan recibir para ser levantadas, Señor, de su postración física y espiritual. Hoy declaramos, Señor, que tú les darás lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Que mañana tras mañana, Señor, oh Dios, mañana tras mañana, tú, Señor, les abrirás el oído y que no serán rebeldes ni se volverán atrás, Señor, sino que harán la obra para la cual tú los has llamado.
Bendigo la vida de Andrés, de su esposa, de su equipo de líderes, Señor. Y gracias, Padre amado, porque así como tú, Señor, oh Dios, le enseñaste a los discípulos, Señor, a caminar por fe, les estás enseñando a ellos a hacer lo mismo, Señor, a enfrentar las tormentas, Señor, y a echar fuera de sus vidas todo temor y todo miedo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Quién como tú, quien me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú, quien me pudo salvar, sanándome la herida de mi alma? Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón, la vida me cambió. Jesús, no encuentro las palabras. Jesús, no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Ahora la iglesia dice: ¿quién como tú, que me pudo salvar? Dígalo usted ahora. Cuando mi vida no tenía esperanza, ¿quién como tú? Sanándome la herida. Vamos a proclamar el nombre del Salvador. Jesús, Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón, la vida me cambió. Jesús, no encuentro las palabras. Jesús, no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Dígale: ahora yo te amo. Ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Las voces dicen: ahora yo te amo. Ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Dí a la iglesia: Jesús amado, Jesús amado de mi alma, solo tu amor llenó, solo tu amor llenó todo mi corazón, la
Jesús, no encuentro las palabras. Eso. Es el poder de tu presencia cuando pones tu mano en mí. Es la gloria. Amor, cambias mi vida con tu poder, con tu poder. Ahora yo te amo, voces. Ahora yo siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Levanta sus manos, dígale ahora. Ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, por siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Vamos a decir una vez más al Señor, solo las voces: Jesús, amado de mi alma. Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó, solo tu amor llenó todo mi corazón, la vida me cambió. Jesús, no encuentro las palabras. Que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí.